Había algo extraño en el aire aquella mañana. No sabría explicarlo con palabras precisas, pero lo sentí desde el momento en que desperté. Una especie de inquietud silenciosa, como cuando el cielo se pone demasiado quieto antes de una tormenta. Lo ignoré. Me dije que eran los nervios del viaje, que era normal sentirse así cuando uno estaba a punto de vivir algo que había esperado durante tanto tiempo. Me tomé mi café de pie frente a la ventana, mirando el amanecer sobre la ciudad de Guadalajara. 64 años. Toda una vida construyendo cosas para los demás. Y por fin, iba a compartir algo hermoso con mi hijo Andrés, con su esposa Lorena y con mis 2 nietos, Emilio y Sofía. Un crucero por el Caribe. 10 días. Una promesa hecha hace más de un año cuando Andrés me dijo: «Mamá, y este año lo hacemos todos juntos». Llegué al puerto de Manzanillo con 3 horas de anticipación. Era mi forma de ser, puntual, preparada, siempre lista. Llevaba una maleta mediana con ropa de colores que no usaba hace décadas, un sombrero de paja que compré especialmente para la ocasión, y en el bolsillo del abrigo, la foto de Andrés cuando tenía 4 años, construyendo un castillo de arena en Acapulco. No sé por qué la llevé. Supongo que uno siempre carga con los recuerdos que más ama. Me senté en una banca cerca del área de embarque. El bullicio del puerto era contagioso. Familias con niños corriendo, parejas tomadas de la mano, abuelos cargando bolsas con la misma dignidad orgullosa que yo sentía en ese momento. Esperé. Observé el enorme barco blanco reflejándose en el agua. Pensé en el mar abierto, en el horizonte sin límites. Pensé que quizás este viaje era el comienzo de una nueva etapa entre Andrés y yo. Una relación más cercana, más honesta. Entonces vibró mi celular. Lo saqué despacio, sin prisa, convencida de que sería algún mensaje de Andrés, diciendo que ya estaban estacionando. Lo leí una vez, lo leí 2 veces, lo leí una tercera, con los ojos muy abiertos y el corazón encogido. Mamá, hubo un cambio. Lorena considera que el crucero debe ser solo para nosotros 4, un espacio familiar cerrado. No te preocupes, hablamos cuando volvamos. Cuídate mucho. 5 líneas. Sin signos de exclamación. Sin emojis. Sin el más mínimo rastro de culpa. Levanté la vista del teléfono y los vi. Estaban ya en la cubierta superior del barco, los 4. Andrés con su gorra azul. Lorena señalando algo en el horizonte con una sonrisa amplia. Y Emilio corriendo alrededor de su hermana. Y Sofía, mi Sofía de 7 años, con un vestido amarillo que yo misma le había regalado el mes anterior. Ninguno miró hacia abajo, o miraron y fingieron no hacerlo. Mis manos temblaban, no de frío, el sol de la mañana ya calentaba fuerte. Temblaban de algo que todavía no era rabia, todavía no era tristeza. Era una especie de cortocircuito entre lo que mis ojos veían y lo que mi corazón se negaba a procesar. Tomé mi maleta, me puse de pie y salí del puerto sin volver la mirada. El taxi me dejó en casa 40 minutos después. Entré al apartamento en silencio. Todo estaba igual que siempre. La planta de la entrada que yo regaba cada tercer día, el cuadro de la sala que compré hace 20 años en una feria de artesanías, el olor a madera y a tiempo. Pero algo había cambiado. O quizás era yo la que había cambiado, en el espacio de 5 líneas y 40 minutos de carretera. Me senté en el sofá sin soltar el bolso. Estuve así un buen rato, sin llorar, sin moverme, simplemente existiendo en ese silencio que ya no sabía si era paz o vacío. Después fui a la cocina a hervir agua. Necesitaba hacer algo con las manos. Mientras esperaba que el agua calentara, empecé a pensar. No con rabia todavía, sino con esa claridad fría que a veces llega después de un golpe muy grande, cuando el cuerpo ya no puede absorber más emoción
y simplemente empieza a procesar. ¿Cuándo había empezado todo esto? Recordé la última Navidad. Yo llegué con tamales que había pasado 2 días preparando, con regalos envueltos con papel dorado, con una botella de vino que guardaba para una ocasión especial. Lorena abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a los ojos y dijo: «Ah, Valeria, qué bueno que pudiste venir». «No, mamá, no, qué alegría, qué bueno que pudiste venir», como si yo fuera una visita esperada pero no del todo bienvenida. Recordé el cumpleaños de Emilio 3 meses antes. Me enteré por una foto en redes sociales 2 días después de la fiesta. Cuando llamé a Andrés, me dijo que había sido algo muy pequeño, solo amigos cercanos del kinder. Yo era la abuela. Yo había tejido el suéter azul que Emilio usaba en esa foto. O recordé cómo cada vez que proponía una cena, había una excusa diferente. Lorena con trabajo, los niños con actividades, Andrés con compromisos. Siempre algo. El agua hirvió, preparé el té, y en ese momento, parada frente a la estufa con la taza en las manos, entendí algo que me costó trabajo aceptar. Esto no había sido un accidente. No era descuido ni mala comunicación, ni un momento de insensibilidad. Era un patrón, cuidadoso, sostenido, deliberado. Me habían ido alejando poco a poco, como quien sube el volumen de la música tan gradualmente que uno no nota el ruido, hasta que ya no puede escuchar su propio pensamiento. Fui a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes, y busqué entre carpetas y sobres hasta encontrar lo que necesitaba. La escritura del local comercial que le había comprado a Andrés 4 años atrás. Un local en el centro de Guadalajara donde él montó su negocio de diseño gráfico. 200 metros cuadrados. Buena ubicación, buen precio. Yo lo pagué completo con los ahorros de toda mi vida laboral. «Es una inversión para tu futuro, mamá», me había dicho él entonces, con una sonrisa que en ese momento me pareció genuina. El local seguía a mi nombre. Siempre habíamos dicho que lo transferiríamos cuando se pudiera, cuando la situación se estabilizara, después de que el negocio echara raíces. 4 años, y aún no había pasado nada. Miré la escritura. Miré mi nombre impreso en tinta negra. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente al dolor. Sentí poder. Llamé a mi abogada, la licenciada Carmen Fuentes, al día siguiente por la mañana. Nos conocíamos desde hacía 15 años. Era directa, eficiente y no tenía tiempo para rodeos, exactamente lo que yo necesitaba. Le expliqué la situación en 10 minutos. El local, la escritura, el nombre, los 4 años sin transferencia. ¿Hay algún contrato de promesa de transferencia? ¿Algún documento firmado donde usted se comprometiera a ceder el inmueble? Ninguno. Entonces legalmente es suyo, Valeria. Usted puede venderlo, rentarlo o modificarlo sin ningún impedimento. No hay nada que lo impida. Me quedé en silencio un momento. Luego pregunté: ¿cuánto tiempo tomaría concretar una venta? Con un comprador serio y todo en orden, 3 semanas, quizás menos. El crucero duraba 10 días. Y esa misma tarde escribí un mensaje a mi amiga Rosario, que trabajaba como agente de bienes raíces desde hacía décadas. Le dije que necesitaba vender un local comercial con discreción y rapidez. Me respondió en menos de 1 hora: «Dime cuándo puedo verlo». Lo que pasó a continuación me sorprendió incluso a mí misma. No actué desde la rabia, aunque la rabia estaba ahí, viva y caliente bajo la piel. Actué desde algo más profundo, desde ese lugar donde vive la dignidad cuando ya no tiene nada más que perder. Rosario trajo a los primeros interesados 3 días después. Una pareja joven, él contador, ella odontóloga. Recorrieron el local con entusiasmo, midiendo paredes con la mirada, hablando de remodelaciones. Hicieron una oferta esa misma tarde.
por encima del precio que yo había pedido. Mientras firmaba los primeros papeles, Rosario me puso una mano en el hombro y preguntó en voz baja: ¿Estás segura de esto? La miré. Pensé en el mensaje del puerto, en las 5 líneas sin afecto, en Sofía con su vestido amarillo en la cubierta del barco, ajena a todo. Nunca he estado tan segura de nada. La noche antes de que el crucero terminara, fui al local por última vez. Usé mi llave, la que siempre conservé porque, después de todo, el lugar era mío. Entré en silencio cuando ya no había nadie. Las luces apagadas, los escritorios de Andrés en orden como siempre, las computadoras cubiertas con fundas de tela. Todo olía a café viejo y a las horas que él había pasado ahí construyendo algo desde cero. Me senté en la silla de su escritorio. Abrí los cajones sin saber exactamente qué buscaba. Y en el segundo cajón, debajo de una libreta con bocetos, encontré algo que no esperaba: un sobre con membrete de un despacho legal. Lo abrí. Era un borrador de solicitud de transferencia de propiedad, fechado 5 meses atrás, dirigido a mí, nunca enviado. El documento era claro. Andrés y Lorena planeaban pedirme formalmente que transfiriera el local a nombre de ellos una vez que el negocio tuviera cierta estabilidad financiera comprobada. Habían calculado el momento, habían consultado a un abogado y habían decidido esperar. ¿Esperar a qué? Me senté con el papel en las manos y lo leí 3 veces. La respuesta llegó sola. Como siempre llegan las verdades que uno evita. Estaban esperando el momento en que yo estuviera suficientemente agradecida, suficientemente involucrada, suficientemente necesitada de pertenecer a su mundo como para ceder sin condiciones. El crucero había sido ese momento. Una semana juntos, fotos en familia, recuerdos compartidos, y después de regreso, con la guardia baja y el corazón lleno. Mamá, ya es hora de que el local quede a nuestro nombre. Mon, ¿no crees? Guardé el documento en mi bolso. Salí del local sin apagar las luces que nunca había encendido. La venta se concretó en tiempo récord. Los nuevos propietarios recibirían las llaves el mismo día que el barco atracara en Manzanillo. La noche anterior escribí una carta, no con furia, con la calma extraña de quien finalmente ha dicho suficiente. Andrés, el local donde construiste tu negocio fue vendido esta semana. Era legalmente mío, como siempre supiste. También encontré el borrador de la solicitud de transferencia que preparaste hace 5 meses y nunca me enviaste. Entiendo ahora el tipo de cálculos que hacían a mis espaldas. Cuando recibí tu mensaje en el puerto diciéndome que no era bienvenida en el viaje familiar, no sentí solo el rechazo de ese día. Sentí el peso de todos los años anteriores, las cenas canceladas, las fiestas donde me enteré después, los regalos de cortesía, el qué bueno que pudiste venir en lugar de qué alegría que estés aquí. Fui reducida a una función, la persona que financia, que cuida y que está disponible cuando conviene y desaparece cuando no. Tus pertenencias del local están en una bodega cuya dirección tiene la licenciada Carmen Fuentes. Tienes 3 meses pagados. No me busques todavía. Necesito tiempo para recordar quién soy cuando no estoy siendo útil para alguien más. Con todo el amor que siempre tuve y que nada de esto borrará. Valeria. Dejé la carta sobre el escritorio vacío. Junto a ella, una copia de la escritura y del contrato de venta. Apagué la luz. Cerré la puerta con llave por última vez. Y en el estacionamiento vacío, sola bajo el cielo de Guadalajara, hice algo que no hacía en años. Lloré. No de tristeza exactamente. Lloraba de alivio. Lloraba porque por primera vez en décadas
Valeria Montes había puesto a Valeria Montes primero. Andrés llegó a mi puerta 2 días después del desembarque. Lo vi por la mirilla antes de abrir. Tenía ojeras profundas y esa expresión desencajada de quien no ha dormido bien. Abrí sin decir nada. Entró. Se quedó parado en la sala, mirando a su alrededor, como si esperara encontrar alguna pista de qué había pasado realmente. ¿Cómo pudiste, mamá? Su voz temblaba entre la rabia y algo que se parecía mucho al miedo. Era mi local, Andrés. Siempre lo fue. Pero yo construí mi negocio ahí, y 4 años de trabajo. Y yo construí 4 años de esperas, de excusas, de puertas a medias abiertas. Ninguno de los dos recupera eso. Se sentó en el sofá. Se pasó las manos por el cabello con un gesto que reconocí desde que era niño, el mismo de cuando algo lo superaba y no sabía cómo manejarlo. ¿Qué voy a hacer ahora? Sentí el viejo impulso. Consólalo, tranquilízalo. Dile que todo va a estar bien. Dile que algo se puede arreglar. El impulso de toda una vida. Lo dejé pasar. Tienes 3 meses para reorganizarte. Tienes talento, tienes clientes, tienes a Lorena. Encontrarás la manera. ¿Y nosotros? ¿La familia? Eso depende de ustedes, no de mí. Yo nunca fui la que rompió nada. Se quedó callado un momento largo. Luego levantó la vista. ¿Encontraste el documento del cajón? No era pregunta. Lo supe por el tono. Sí. Otro silencio. Esta vez más pesado. Fue idea de Lorena. Yo no estuve completamente de acuerdo, pero tampoco lo detuve. Hizo una pausa. Lo sé. Y no tiene excusa. Era la primera vez en mucho tiempo que mi hijo hablaba sin intentar justificarse. Me sorprendió la honestidad. Me dolió también porque confirmaba lo que una parte de mí había esperado que fuera un malentendido. ¿Qué quieres de mí, mamá? Nada que no puedas darme libremente. No quiero tu culpa ni tu lástima. Solo quería que entendieras que mis sentimientos tienen un peso, que yo tengo un peso, que no soy un recurso que se activa cuando hace falta y se guarda cuando estorba. Andrés no respondió, pero algo en su postura cambió. Se hundió un poco hacia adentro, como quien recibe una verdad que ya no puede devolver. 3 días después de esa conversación, hice algo que llevaba postergando décadas. Llamé a mi hermana Graciela, que vivía en la Ciudad de México y que siempre me había dicho, con esa mezcla de cariño y exasperación que solo tienen los hermanos: Valeria, algún día vas a tener que vivir para ti. Gracia, le dije cuando contestó. ¿Recuerdas que siempre quisimos ir a San Miguel de Allende para mi cumpleaños? Claro que recuerdo. Llevamos 10 años posponiéndolo. ¿Qué tal si vamos este mes? El silencio del otro lado duró exactamente 2 segundos. Luego escuché su risa, esa risa que siempre me había parecido demasiado escandalosa y que en ese momento sonó como la cosa más hermosa del mundo. Ya voy comprando los boletos. Colgué antes de que pudiera arrepentirme. Y luego me quedé sentada en la cocina, con el teléfono en la mano, sintiendo algo que tardé un momento en identificar porque hacía tanto tiempo que no lo experimentaba. Anticipación. Alegría propia. Sin condiciones. Andrés llamó varias veces durante la semana siguiente. No siempre contesté. Cuando lo hice, las conversaciones eran cortas y cuidadosas, como 2 personas aprendiendo a hablar un idioma nuevo. Lorena me mandó un mensaje una tarde, formal, medido, con la caligrafía perfecta que la caracterizaba incluso en el texto escrito. Valeria, entiendo que estás muy lastimada y que en parte lo merezco. Si alguna vez estás dispuesta a conversar, con gusto lo hago. No para justificarme, sino para escucharte. Los niños preguntan por ti todos los días. Lo leí varias veces.
Busqué la trampa, la palanca emocional escondida entre las palabras educadas. Quizás estaba ahí, quizás no. No estaba segura todavía de poder distinguirlas. Respondí brevemente: gracias por escribir. Dame tiempo. Nada más. Pero tampoco nada menos. Lo que sí hice fue llamar a Emilio y Sofía esa misma noche. Hablamos durante 40 minutos. Me contaron del crucero, de los delfines que vieron, de la noche que hubo tormenta y el barco se movió tanto que nadie pudo dormir. Sofía me preguntó si podíamos hacer galletas juntas el fin de semana. Claro que sí, mi amor. Y en eso sí, no había ambigüedad. Los niños no tenían culpa de nada. Eso siempre estuvo claro. San Miguel de Allende me recibió con una tarde dorada y olor a bugambilias. Graciela me esperaba en el hotel con una botella de vino abierta y una actitud de quien tiene todo el tiempo del mundo. Cuéntame todo, dijo apenas nos sentamos en el balcón con vistas a los tejados coloniales. Y lo hice. Le conté todo, desde el mensaje en el puerto hasta la carta, desde el local vendido hasta las conversaciones con Andrés. Graciela escuchó sin interrumpir, lo cual ya era un milagro conociendo su temperamento. Cuando terminé, se quedó mirando el cielo un momento. ¿Sabes qué me parece lo más importante de todo esto? ¿Qué? Que lo hiciste. Que después de 64 años, Valeria Montes finalmente dijo hasta aquí. La miré. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si fui demasiado lejos? ¿Demasiado lejos con qué? ¿Con vender lo que era tuyo? ¿Con poner un límite? ¿Con elegirte a ti misma? Sacudió la cabeza. No, Valeria. Tu demasiado lejos habría sido quedarte callada otros 10 años. Esa noche caminamos por el centro histórico. Compramos artesanías que no necesitábamos. Comimos en un restaurante pequeño con mesas en la calle y música de fondo. Hablé de cosas que no había hablado en años. De los sueños que tuve antes de ser madre. De la escritora que quise ser. De los libros que empecé y nunca terminé. Todavía puedes escribir, dijo Graciela. Tengo 64 años. García Márquez publicó 100 años de soledad a los 40. Y tú siempre fuiste mejor narradora que él. Reí. Una risa real, desde el estómago, de las que hace tiempo no salían. Fue en ese momento, sentada en esa calle empedrada bajo un cielo lleno de estrellas, cuando entendí algo que tardaría todavía semanas en procesar del todo. Yo no había perdido una familia. Yo había perdido la versión distorsionada de mí misma que creía necesitar de esa familia para existir. 2 semanas después de mi regreso de San Miguel, Andrés apareció de nuevo. Esta vez llamó antes. Me preguntó si podía pasar, solo él, sin Lorena. Dije que sí. Llegó con una expresión diferente a todas las anteriores. No estaba a la defensiva, no venía con argumentos preparados. Traía algo más frágil. Empezamos a ir a terapia, dijo apenas se sentó. Lorena y yo. No respondí. Esperé. El terapeuta nos hizo una pregunta la primera sesión que no me pude sacar de la cabeza. Hizo una pausa. Mo preguntó: ¿cuándo fue la última vez que trataron a alguien con generosidad sin esperar algo a cambio? El silencio entre los dos duró un momento largo. No pude contestar, mamá. Pensé en ti y me di cuenta de que toda la vida recibí tu generosidad sin preguntarme nunca qué te costaba. Te traté como si fuera una característica tuya, no como si fuera un regalo. Sentí algo aflojarse dentro del pecho. No era perdón todavía. Era el principio de algo, una apertura, una posibilidad. ¿Por qué me excluyeron del crucero, Andrés? La verdad, no la versión amable. Se tomó un tiempo antes de responder. Porque Lorena sentía que nuestra familia nunca terminaba de ser nuestra, que siempre había un tercer elemento,
alguien más que definía el tono, que tenía opinión sobre todo. Y yo no supe defenderla ni defenderte. Simplemente cedí hacia donde había menos conflicto. ¿Y sabes lo que eso me dice? Que fui cobarde. No lo corregí. Fui cobarde y lo pagaste tú, continuó. No solo en el crucero, en años de pequeñas decisiones donde elegí evitar el conflicto con Lorena antes que protegerte a ti. Era más de lo que esperaba, más honestidad de la que creía que estaba disponible en él todavía. ¿Qué pasa ahora con el negocio? Encontramos un local más pequeño, más lejos del centro, pero funciona. Algunos clientes nos siguen. Una sonrisa breve, sin alegría completa. Aprendimos a vivir con menos. ¿Está bien eso? Está siendo mejor de lo que creíamos. Y Lorena dice que es la primera vez en años que siente que las cosas son nuestras de verdad, no prestadas. Tomé mi taza de té. Pensé en las palabras de Graciela. Pensé en esa noche en San Miguel, en la risa que salió desde el estómago. Yo también estoy aprendiendo algo, dije finalmente, a no definirme por lo que otros necesitan de mí. ¿Cómo está siendo eso? Difícil, hermoso, los dos al mismo tiempo. Lorena me llamó un domingo por la mañana, 3 semanas después. Fue una conversación corta, sin preámbulos. Valeria, ¿estarías dispuesta a tomar un café conmigo? Solo nosotras dos. Le dije que sí. Nos encontramos en una cafetería del centro, neutral, sin historia compartida. Lorena llegó puntual, sin el maquillaje impecable de siempre, con el cabello recogido y una blusa sencilla. Parecía más joven así, o quizás simplemente más real. No esperé a que ella empezara. ¿Qué necesitas decirme? ¿Tomó aire? Que me convertí en alguien que no quiero ser, que usé palabras como límites y espacio familiar para disfrazar algo que en realidad era egoísmo, que te quité algo que no era mío quitar, el lugar que te corresponde en la vida de tu hijo y de tus nietos. Las palabras llegaron claras, sin adornos, sin la caligrafía perfecta de sus mensajes escritos. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que Andrés siempre te eligiera a ti, de que yo nunca fuera suficiente comparada con el amor que ustedes tienen. Bajó los ojos. Sé que eso no justifica nada. Estuvimos un momento en silencio. El ruido de la cafetería llenaba el espacio entre nosotras. No lo justifica, dije finalmente, pero lo entiendo más de lo que quisiera. Ella levantó la vista. ¿Podemos intentar algo diferente? No volver a antes, porque antes tampoco era sano para nadie, sino construir algo nuevo. Pensé en eso, en lo que significaba construir algo nuevo a los 64 años, con una nuera de la que había desconfiado durante tanto tiempo, con un hijo que estaba aprendiendo a ser honesto, con 2 nietos que me esperaban con los brazos abiertos. Podemos intentarlo, dije, pero con reglas claras. Yo soy parte de la familia de mis nietos, no una visita conveniente ni una niñera de guardia. Soy su abuela y eso no es negociable. Estoy de acuerdo. Y si algo me molesta, lo digo. Y si algo les molesta a ustedes, lo dicen. Sin documentos guardados en cajones. Ella tuvo el detalle de ruborizarse ligeramente. Sin documentos guardados en cajones, repitió. Pedimos 2 cafés. Hablamos durante 1 hora. No de grandes cosas. De los niños, de cómo Emilio había empezado clases de natación, de que Sofía quería aprender a leer música. Cosas pequeñas, reales, del día a día. Cuando salimos, no nos abrazamos. Nos dimos la mano. Fue suficiente para ese día. El día de mi cumpleaños número 64, Emilio y Sofía aparecieron en mi puerta con un pastel hecho en casa. El betún estaba torcido y la inscripción decía «Feliz cumple abue Valeria» con letras de diferentes tamaños.
Era la cosa más bonita que había visto en mucho tiempo. Los dejé pasar. Pusimos el pastel en la mesa. Sofía insistió en que había que cantarle a las velitas antes de apagarlas. Así que cantamos los tres, desafinados y felices. Andrés y Lorena se quedaron en la puerta. No entraron sin que yo los invitara. Ese detalle no se me escapó. Los invité. Tomamos café. Comimos pastel. Emilio nos mostró un video de un pulpo que había aprendido a escapar de su pecera, y todos nos reímos de la misma cosa al mismo tiempo. Fue un momento ordinario, sin drama, sin deudas emocionales pendientes en el aire. Antes de que se fueran, Andrés me entregó un sobre. Adentro había una tarjeta escrita a mano, su letra grande y un poco desordenada, como siempre. Mamá, gracias por no rendirte, aunque parecía que sí. Gracias por obligarnos a mirarnos de verdad. No somos perfectos y probablemente nunca lo seremos, pero estamos intentando serlo diferente. Te amamos con todo lo que tenemos. Andrés. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo. ¿Qué dice?, preguntó Sofía con su curiosidad de 7 años. Dice que nos queremos. Eso ya lo sabíamos, respondió ella con una lógica impecable, y siguió comiendo su pastel. Han pasado varios meses desde aquel día en el puerto, desde aquellas 5 líneas que llegaron a mi teléfono mientras el barco se alejaba de la costa. Mi vida se parece poco a lo que era antes, y eso ya no me asusta. Encontré una clase de escritura creativa en el Centro Cultural de mi colonia. Voy los martes y los jueves. La maestra tiene 30 años menos que yo y me trata como a una igual. La semana pasada leí en voz alta un relato que había escrito, y cuando terminé, la sala aplaudió. No sé si era bueno. Sé que era mío. Sigo viendo a Emilio y Sofía. Los busco, los llevo al parque, horneamos cosas los sábados cuando puede. Son mi ancla más dulce. Con Andrés y Lorena, las cosas avanzan despacio, como deben avanzar las cosas que se están construyendo desde cero. Hay semanas mejores y semanas donde todavía aparece alguna torpeza, alguna palabra de más o de menos. Pero hay algo que no había antes: honestidad. La incómoda, la necesaria, la que duele un poco y sana al mismo tiempo. A veces pienso en lo que habría pasado si aquel mensaje nunca hubiera llegado, si el crucero hubiera salido sin contratiempos, si yo hubiera subido al barco sonriendo, si todo hubiera continuado igual. Habría seguido siendo el recurso silencioso de una familia que me usaba con cariño, pero sin verme. Habría seguido creyendo que eso era suficiente, que eso era amor. El mensaje del puerto fue una crueldad. Y fue también, sin que nadie lo planeara así, el comienzo de la única versión de mi vida en la que yo existo completa. Valeria Montes, 64 años, escritora en proceso, abuela presente, mujer que aprendió más tarde de lo que hubiera querido, pero a tiempo todavía, que el amor propio no es egoísmo. Es el único suelo firme desde el que uno puede amar a los demás sin destruirse en el intento. Si esta historia te llegó al corazón, quédate porque en el siguiente video hay otra historia igual de real, igual de poderosa, que no vas a querer perderte.